Actitud pesa más que el talento, porque es lo único que decide cómo utilizas lo que tienes y cómo reaccionas ante lo que no tienes. Hay personas con un talento enorme que nunca llegan lejos, no porque les falte capacidad, sino porque su actitud las frena, las limita o las hace rendirse antes de tiempo. El talento es una herramienta, pero la actitud es la mano que la utiliza. Sin actitud, el talento se oxida, se desperdicia y termina convirtiéndose en frustración. En cambio, una buena actitud puede compensar muchas carencias, abrir puertas que parecen cerradas y transformar situaciones difíciles en oportunidades de crecimiento. Pero la actitud se nota incluso antes de que hables. Está en tu forma de caminar, de mirar, de escuchar, de reaccionar cuando algo no sale como esperabas. Dos personas con el mismo talento pueden vivir vidas completamente distintas solo por la manera en que enfrentan los problemas. Una se queja, se victimiza y espera que el mundo se adapte a ella. La otra asume responsabilidad, aprende, se adapta y sigue avanzando. El talento no garantiza constancia, pero la actitud sí. Cuando alguien tiene actitud, no necesita que todo sea perfecto para dar lo mejor de sí. La mayoría de las personas sobrevaloran el talento porque es visible y subestiman la actitud porque es silenciosa. El talento llama la atención rápido, pero la actitud sostiene el proceso cuando el entusiasmo desaparece. Hay días en los que no tienes ganas, en los que dudas de ti, en los que los resultados no llegan. En esos días, el talento no te levanta de la cama, la actitud sí. Es la decisión consciente de seguir adelante, aunque no haya aplausos, aunque nadie te esté mirando, aunque el progreso sea lento. La actitud también define cómo interpretas la realidad. Dos personas pueden vivir la misma experiencia y salir con conclusiones opuestas. Una ve un fracaso y decide rendirse, la otra ve una lección y decide mejorar. No es lo que te pasa lo que determina tu futuro, sino la actitud con la que respondes a lo que te pasa. Esa respuesta se entrena, se cultiva y se fortalece con el tiempo. No es algo con lo que se nace, es algo que se elige cada día. Cuando la actitud es correcta, el talento encuentra dirección. Sin dirección, incluso el mayor talento se dispersa. Hay personas muy capaces que empiezan muchas cosas y no terminan ninguna porque no han desarrollado una actitud de compromiso y perseverancia. La actitud es la que te mantiene enfocado cuando aparecen distracciones, cuando surgen excusas, cuando el camino se vuelve incómodo. El talento te puede dar una ventaja inicial, pero la actitud es la que te permite sostener el esfuerzo a largo plazo. Además, la actitud influye en cómo los demás te perciben y responden a ti. La gente no siempre recuerda lo talentoso que eras, pero sí recuerda cómo los hiciste sentir. Una buena actitud genera confianza, respeto y ganas de colaborar. Abre relaciones, crea oportunidades y multiplica el impacto de tus habilidades. Una mala actitud, en cambio, puede cerrar puertas incluso a personas muy talentosas, porque nadie quiere trabajar con alguien que se queja constantemente, que culpa a los demás o que no asume errores. La actitud también determina tu nivel de aprendizaje. Una persona con buena actitud acepta que no lo sabe todo, escucha, pregunta y mejora. Una persona con mala actitud cree que ya es suficiente, se defiende cuando recibe feedback y deja de crecer. El talento sin humildad se estanca. La actitud correcta te mantiene en modo aprendiz, dispuesto a evolucionar y adaptarte a los cambios, algo esencial en un mundo que se transforma constantemente. Pero muchas veces usamos el talento como excusa. Decimos que no somos buenos en algo y por eso no lo intentamos, cuando en realidad lo que falta no es talento, sino actitud. Falta disciplina, constancia, paciencia y tolerancia al error. La actitud te permite hacer incluso lo que no te gusta porque sabes que es necesario para llegar a donde quieres. No todo en el proceso es motivador o agradable, pero la actitud te recuerda por qué empezaste y hacia dónde vas. La verdadera transformación empieza cuando entiendes que no necesitas ser el más talentoso, sino el más comprometido con tu crecimiento. La actitud es una decisión diaria, incluso en los días malos. Es levantarte con intención, actuar con responsabilidad y mantener una mentalidad constructiva. Cuando cambias tu actitud, cambias tu manera de actuar, y cuando cambias tu manera de actuar, cambian tus resultados. El talento puede abrir la puerta, pero es la actitud la que te permite cruzarla y seguir avanzando cuando el camino se vuelve más exigente y cuando las dudas aparecen, y la voz interna intenta convencerte de que no es suficiente y de que sería más fácil rendirse que seguir empujando hacia adelante. Decidir cambiar antes de sentirse listo es uno de los actos más valientes y transformadores que una persona puede hacer. La mayoría de la gente espera a sentirse preparada, segura o confiada para dar un paso importante, pero ese momento casi nunca llega. La sensación de estar listo es una ilusión que se alimenta del miedo, de la comodidad y de la necesidad de control.
Si esperas a tener todas las respuestas, a no sentir dudas o a no tener miedo, te quedarás exactamente donde estás. El cambio real comienza cuando decides avanzar a pesar de la incertidumbre. Sentirse listo suele ser una excusa elegante para no actuar. Nos decimos que aún no es el momento, que necesitamos más tiempo, más recursos, más conocimiento o más apoyo. En el fondo, lo que realmente necesitamos es coraje. El crecimiento siempre incomoda, siempre descoloca y siempre exige soltar una parte de quién eres para convertirte en alguien diferente. Nadie se siente completamente listo para cambiar hábitos, asumir nuevas responsabilidades o enfrentarse a versiones más exigentes de sí mismo. La decisión viene primero, la seguridad llega después. Cuando decides cambiar antes de sentirte listo, envías un mensaje claro a tu mente, ya no mandan el miedo ni la duda. Ese acto de decisión rompe el patrón de postergación y te coloca en movimiento. Y el movimiento lo cambia todo. No necesitas claridad total para dar el primer paso, solo necesitas dirección. La claridad se construye caminando, equivocándote, asustando y aprendiendo sobre la marcha. Esperar a sentirte listo es como querer aprender a nadar sin meterte al agua. El cambio no empieza cuando todo está a tu favor, empieza cuando estás dispuesto a actuar incluso cuando no lo está. Muchas de las decisiones más importantes de la vida se toman con miedo, con dudas y con una sensación interna de no estar preparado. Pero es precisamente ese salto el que te obliga a crecer. Al tomar acción, desarrollas habilidades, fortaleza mental y confianza que nunca aparecerían si te quedaras esperando el momento perfecto. Decidir cambiar antes de sentirse listo también implica asumir responsabilidad. Significa dejar de culpar a las circunstancias, al pasado o a los demás. Es reconocer que, aunque no controles todo lo que te pasa, sí controlas la decisión de qué hacer con ello. No se trata de tener garantías, se trata de compromiso. Compromiso contigo, con tu crecimiento y con la vida que quieres construir. Ver el miedo no desaparecer. Ese antes de cambiar, desaparece mientras cambias. Cada pequeño paso reduce la distancia entre quién eres y quién puedes llegar a ser. La confianza no es un requisito previo, es un resultado. Nadie empieza confiando plenamente en sí mismo, empieza actuando y demostrando, paso a paso, que es capaz de sostener lo que decide. Cuando te permites empezar sin sentirte listo, te das la oportunidad de descubrir capacidades que no sabías que tenías. Muchas personas viven atrapadas en una versión de sí mismas que ya no les representa, simplemente porque no se atreven a dar el paso. Saben que algo tiene que cambiar, pero siguen esperando una señal, una motivación externa o una seguridad interna que nunca llega. La verdad es que el cambio no se anuncia, se decide. Y esa decisión, aunque incomoda, libera una energía que estaba bloqueada por la indecisión. Cambiar antes de sentirse listo no significa actuar sin pensar, sino actuar a pesar del miedo. Significa aceptar que no tendrás control total y que cometerás errores, pero también que aprenderás más rápido que si no hicieras nada. Cada error se convierte en información, cada dificultad en experiencia y cada avance en evidencia de que moverte fue la decisión correcta. La vida no premia a los que esperan, premia a los que se atreven. No necesitas sentirte listo para empezar a cuidarte, a disciplinarte, a respetarte o a perseguir lo que quieres. Necesitas decidir que ya no estás dispuesto a seguir igual. Esa decisión redefine tus prioridades y te obliga a actuar de forma coherente con la persona que quieres llegar a ser. Cuando decides cambiar antes de sentirte listo, dejas de negociar con tus excusas. Empiezas a construir carácter, resiliencia y determinación. Te das cuenta de que la incomodidad no te destruye, te fortalece. Que el miedo no es una señal para detenerte, sino una señal de que estás saliendo de tu zona conocida. Y es ahí, justo ahí, donde empieza la verdadera transformación. Cuando eliges avanzar sin garantías, sin aplausos y sin la certeza de hacerlo perfecto, pero con la convicción interna de que seguir igual ya no es una opción y que cada paso que das, incluso con dudas, te aleja de la versión estancada de ti y te acerca a alguien que se atreve a tomar decisiones difíciles, aun cuando el corazón late rápido y la mente intenta convencerte de que esperes un poco más. Pequeñas acciones diarias crean grandes cambios, porque el verdadero progreso no suele llegar de golpes espectaculares, sino de decisiones simples repetidas con constancia. La mayoría de las personas subestima el poder de lo pequeño porque vive obsesionada con resultados inmediatos y transformaciones visibles. Queremos cambiarlo todo de un día para otro y, cuando no lo logramos, nos frustramos y abandonamos. Sin embargo, la vida se construye en lo cotidiano, en lo que haces cuando nadie te ve y en las elecciones aparentemente insignificantes que repites cada día. Una pequeña acción puede parecer irrelevante en el momento, pero su verdadero valor está en la acumulación.
Un hábito no transforma por lo que haces una vez, sino por lo que haces 100, 1000 o 10,000 veces. Leer unas pocas páginas al día, levantarte 10 minutos antes, cuidar lo que comes en una sola comida, entrenar aunque no tengas ganas, todo eso parece poco, pero sostenido en el tiempo cambia tu cuerpo, tu mente y tu identidad. No se trata de intensidad, se trata de consistencia. Pero el problema no es que las metas son grandes, el problema es que intentamos alcanzarlas con acciones igual de grandes desde el primer día. Eso genera presión, agotamiento y una sensación constante de fracaso. En cambio, las pequeñas acciones reducen la resistencia interna. Son tan manejables que la mente no las percibe como una amenaza. No necesitas motivación extraordinaria. Para hacer algo pequeño, solo necesitas decisión. Y cuando cumples con esa pequeña acción, refuerzas una identidad de alguien que se cumple a sí mismo. Cada pequeña acción es un voto por la persona que quieres llegar a ser. No te conviertes en disciplinado de la noche a la mañana, te conviertes en disciplinado cuando eliges actuar incluso en lo mínimo. No te conviertes en una persona segura solo con grandes logros, sino cuando te demuestras a diario que eres capaz de hacer lo que dices que vas a hacer. Esa coherencia diaria, aunque sea en cosas pequeñas, construye una autoestima sólida y real. Además, las pequeñas acciones generan inercia. Lo más difícil no es hacer mucho, es empezar. Una vez que empiezas, aunque sea con algo mínimo, el movimiento te lleva al siguiente paso. Hacer 5 minutos suele llevarte a hacer 10. Dar un pequeño paso rompe la parálisis y te saca del modo espera. No necesitas sentirte inspirado para comenzar, necesitas comenzar para sentirte inspirado. El cambio profundo no se nota de inmediato. Al principio, las pequeñas acciones parecen no dar resultados y ahí es donde la mayoría se rinde. Pero el progreso funciona como el interés compuesto, crece de forma silenciosa hasta que un día el resultado es imposible de ignorar. Lo peligroso no es avanzar despacio, lo peligroso es no avanzar. Cuando abandonas lo pequeño porque no ves resultados rápidos, renuncias a la única vía real de cambio sostenible. Las pequeñas acciones también te enseñan paciencia, te obligan a respetar el proceso y a entender que todo lo valioso requiere tiempo. Vivimos en una cultura de inmediatez que nos ha hecho impacientes y poco constantes. Volver a lo pequeño es volver a lo real. Es aceptar que el éxito no es un evento, es un proceso diario de elecciones conscientes. Cuando te comprometes con pequeñas acciones, reduces el miedo al fracaso. No hay tanto que perder. Cuando el paso es pequeño, pero hay mucho que ganar si lo sostienes. Esa sensación de seguridad te permite mantenerte constante incluso en días difíciles. No necesitas días perfectos para avanzar, solo necesitas no romper la cadena. Un mal día no destruye el progreso, abandonar sí. Las pequeñas acciones también te devuelven el control. No puedes controlar el resultado final, pero sí puedes controlar lo que haces hoy. Enfocarte en lo pequeño te saca de la ansiedad por el futuro y te ancla en el presente. Hoy puedes elegir una acción concreta, simple y posible. Y esa elección, repetida, redefine tu trayectoria. Con el tiempo lo pequeño deja de ser pequeño. Lo que empezó como un esfuerzo mínimo se convierte en una nueva normalidad. Lo que antes costaba ahora fluye. Y sin darte cuenta, has cambiado hábitos, mentalidad y resultados. No fue un momento épico ni una decisión dramática, fue la suma de muchas decisiones simples hechas con intención. La verdadera transformación no ocurre cuando haces algo extraordinario una vez, ocurre cuando haces algo ordinario de forma extraordinariamente constante. Cada día te estás moviendo en una dirección, aunque no lo notes. O estás acumulando hábitos que te acercan a la persona que quieres ser, o estás acumulando excusas que te mantienen igual. La diferencia entre ambos caminos no suele estar en grandes decisiones, sino en pequeñas acciones diarias, que parecen insignificantes pero que, con el paso del tiempo, terminan definiendo quién eres, y cómo vives, y cómo respondes ante los retos, y cómo construyes una versión de ti que ya no depende de la motivación, sino de la constancia silenciosa, que se repite incluso cuando no hay ganas y cuando nadie está mirando. La disciplina vence a la motivación, porque la motivación es emocional, cambiante y dependiente de factores externos, mientras que la disciplina es una decisión consciente que se mantiene incluso cuando no hay ganas. La motivación aparece y desaparece, sube cuando todo va bien y se esconde cuando las cosas se ponen difíciles. Si dependes de ella para avanzar, tu progreso será inestable. En cambio, la disciplina no necesita entusiasmo, solo compromiso. Es la capacidad de hacer lo que tienes que hacer incluso cuando no te apetece, incluso cuando estás cansado, incluso cuando nadie te ve. La motivación es un buen punto de inicio, pero un mal sistema para sostener el esfuerzo. Puede impulsarte a empezar, pero no a continuar. Todos conocemos esa sensación inicial de energía, de querer cambiarlo todo de golpe, de sentir que ahora sí. El problema es que esa emoción no dura.
La rutina llega, el cansancio aparece y la motivación se diluye. En ese punto, solo la disciplina mantiene el rumbo, no porque sea fácil, sino porque es fiable. La disciplina se construye con hábitos, no con emociones. No depende de cómo te sientes, depende de lo que has decidido. Cuando eres disciplinado, no negocias contigo mismo cada día. No te preguntas si tienes ganas, te preguntas qué toca hacer. Esa claridad reduce el desgaste mental y elimina excusas. La disciplina te libera del caos emocional y te da estructura. Te convierte en alguien predecible para ti mismo y esa previsibilidad genera resultados. Muchas personas confunden disciplina con rigidez, pero en realidad es una forma de respeto propio. Es cumplirte. Es demostrarte que tu palabra tiene valor. Cada vez que haces lo que dijiste que ibas a hacer, refuerzas tu identidad. No te conviertes en disciplinado por un gran acto heroico, te conviertes en disciplinado por pequeñas decisiones repetidas incluso en días malos. Y esos días son los que marcan la diferencia. La disciplina no elimina el cansancio ni las dudas, pero te enseña a actuar a pesar de ellas. Hay días en los que no vas a rendir al máximo, y eso está bien. La disciplina no exige perfección, exige constancia. No se trata de hacerlo todo perfecto, sino de no abandonar, de presentarte, de cumplir lo mínimo necesario para mantener el proceso vivo. La motivación te dice que esperes a sentirte mejor, la disciplina te dice que avances como estés. Además, la disciplina crea motivación, no al revés. Cuando ves progreso, cuando notas mejora, cuando te das cuenta de que eres capaz de sostener el esfuerzo, aparece una motivación más profunda y estable. No es euforía, es confianza. Es la satisfacción tranquila de saber que estás haciendo lo correcto. Esa motivación nace de la acción disciplinada, no de frases inspiradoras ni de impulsos momentáneos. La disciplina también te prepara para la incomodidad. Todo crecimiento real incomoda. Exige esfuerzo, renuncia y paciencia. Si solo actúas cuando te sientes bien, evitarás precisamente lo que te hace crecer. La disciplina te entrena para atravesar la incomodidad sin dramatizarla. Te enseña que no pasa nada por no tener ganas, que el mundo no se acaba por sentir pereza o miedo, que puedes seguir adelante incluso con resistencia interna. En un mundo lleno de distracciones, la disciplina es una ventaja competitiva. Mientras otros esperan sentirse motivados, tú avanzas. Mientras otros abandonan cuando el entusiasmo baja, tú mantienes el ritmo. No porque seas especial, sino porque has entendido que el progreso no depende de cómo te sientes, sino de lo que haces de forma consistente. Esa constancia, con el tiempo, genera resultados que parecen extraordinarios, pero que en realidad son consecuencia de decisiones ordinarias sostenidas. Pero la disciplina también protege tus objetivos. La motivación te hace empezar muchas cosas, la disciplina te ayuda a terminarlas. Te mantiene enfocado cuando aparecen nuevas ideas, nuevas excusas o nuevos atajos. Te recuerda por qué empezaste y te obliga a priorizar lo importante sobre lo urgente. Sin disciplina, te dispersas. Con disciplina, construyes. Ser disciplinado no significa ser duro contigo, significa ser honesto. Significa reconocer que no siempre tendrás ganas, pero que aún así tus metas merecen respeto. Significa entender que el éxito no es cuestión de inspiración constante, sino de compromiso diario. La disciplina es hacer lo necesario hoy para no arrepentirte mañana. Cuando eliges disciplina sobre motivación, dejas de depender del estado de ánimo. Te vuelves más estable, más confiable y más fuerte mentalmente. No necesitas sentirte inspirado para avanzar. Necesitas tener claro tu porqué y estar dispuesto a actuar incluso cuando ese porqué no se siente tan intenso. La disciplina no grita, no emociona, no se luce, pero construye resultados silenciosos que con el tiempo hablan por sí solos y te colocan en un lugar donde ya no dependes de impulsos, sino de una estructura interna que te sostiene incluso en los momentos de duda y cansancio y te permite seguir avanzando cuando otros se detienen porque esperaban sentirse motivados. Otra vez dejar de culpar y asumir responsabilidad es uno de los cambios más difíciles y, al mismo tiempo, más liberadores que una persona puede hacer. Culpar es cómodo. Culpar al pasado, a las circunstancias, a la familia, al sistema o a otras personas nos permite justificar por qué estamos donde estamos sin tener que mirarnos de frente. Mientras culpamos, sentimos un alivio momentáneo porque no somos responsables del problema, pero pagamos un precio alto, perdemos el control sobre nuestra propia vida. Asumir responsabilidad, en cambio, incomoda, pero devuelve el poder. Ver cuando culpas, entregas tu capacidad de cambio. Si el problema es siempre externo, la solución también lo es, y eso te deja esperando. Esperando que alguien cambie, que algo mejore, que las condiciones sean ideales. Mi responsabilidad no significa negar que haya dificultades reales, injusticias o circunstancias duras. Significa aceptar que,
Aun con todo eso, eres responsable de cómo respondes. No eliges todo lo que te pasa, pero si eliges qué hacer con ello, pero la responsabilidad empieza en el lenguaje. Se nota en cómo hablas de tu vida. Cuando todo es por culpa de, estás reforzando una mentalidad de víctima. Cuando empiezas a decir esto es lo que hay, esto es lo que voy a hacer, cambias tu posición interna. Ya no estás abajo esperando, estás de pie actuando. Ese cambio interno modifica tu comportamiento, tus decisiones y, con el tiempo, tus resultados. Asumir responsabilidad exige honestidad. Significa reconocer errores, aceptar que muchas veces sabías lo que tenías que hacer y no lo hiciste. Duele porque rompe la imagen cómoda que tenemos de nosotros mismos, pero también fortalece. La persona que se hace responsable deja de gastar energía en excusas y empieza a invertirla en soluciones. No se pregunta quién falló, se pregunta qué puede aprender y qué puede mejorar. Ver culpar te mantiene anclado al pasado. Responsabilizarte te conecta con el presente. Mientras culpas, revives una y otra vez lo que fue injusto, lo que no salió bien, lo que otros hicieron mal. Mientras te responsabilizas, te enfocas en lo que está en tus manos hoy, y solo desde el presente se puede construir algo diferente. No puedes cambiar lo que pasó, pero sí puedes decidir cómo seguir. Asumir responsabilidad también cambia tu relación contigo mismo. Te vuelves más confiable. Cuando aceptas que tus acciones tienen consecuencias, empiezas a actuar con más intención. Ya no te enganas tan fácilmente. Sabes que cada decisión suma o resta, que cada hábito construye o destruye. Esa conciencia te hace más cuidadoso, más disciplinado y más coherente con lo que dices que quieres. Muchas personas confunden responsabilidad con culpa, pero no son lo mismo. Culpa es castigarte, quedarte atrapado en el error. Responsabilidad es aprender y ajustar. No se trata de juzgarte duramente, se trata de hacerte cargo. De decir esto no salió como esperaba. ¿Qué puedo hacer diferente la próxima vez? Esa pregunta es poderosa porque abre posibilidades en lugar de cerrarlas. Cuando asumes responsabilidad, también recuperas tu autoestima. La autoestima no nace de sentirte perfecto, nace de saber que puedes confiar en ti para responder ante la vida. Incluso cuando te equivocas, incluso cuando fallas. Saber que no te esconderás detrás de excusas, que no te abandonarás, que enfrentarás las consecuencias y seguirás adelante. Eso crea una fortaleza interna que no depende de la opinión de los demás. Además, la responsabilidad te hace libre. Libre de resentimiento, libre de dependencia emocional, libre de esperar que otros te salven. Mientras culpas, sigues atado a aquello que criticas. Mientras te responsabilizas, cortas ese vínculo y avanzas. No necesitas que otros cambien para empezar a cambiar tú. No necesitas permiso para mejorar tu actitud, tus hábitos o tus decisiones. Ver asumir responsabilidad también mejora tus relaciones. Cuando dejas de señalar constantemente, se reduce el conflicto. Empiezas a comunicarte desde la madurez, reconociendo tu parte y escuchando la del otro. Eso no significa aceptar abusos ni injusticias, significa responder con claridad y límites en lugar de reactividad y queja. Las personas responsables generan respeto porque no se esconden y no culpan. El crecimiento personal comienza exactamente donde terminan las excusas. No puedes transformar tu vida mientras sigas explicando por qué no es tu responsabilidad. El cambio real empieza cuando aceptas que, aunque no todo sea culpa tuya, sí es tu responsabilidad que haces a partir de ahora. Esa aceptación es incómoda, pero poderosa. Te coloca en movimiento ver cuando dejas de culpar, dejas de justificarte. Y cuando dejas de justificarte, empiezas a actuar. Te vuelves más consciente de tus decisiones diarias, de tus hábitos, de tus reacciones. Entiendes que nadie va a venir a rescatarte, pero tampoco. Nadie puede impedirte crecer si decides hacerlo. La responsabilidad te obliga a madurar, a dejar de esperar y a construir con lo que tienes. Asumir responsabilidad no es fácil, pero es el camino más directo hacia una vida con sentido. Es mirar tu realidad sin adornos y decidir hacerte cargo. Es aceptar que el control empieza en ti, incluso cuando el contexto no es ideal. Es dejar de preguntarte por qué te pasa lo que te pasa y empezar a preguntarte qué vas a hacer con ello, qué decisión vas a tomar hoy y cómo vas a responder cuando la incomodidad aparezca y ya no tengas a quien culpar más que a ti mismo y a la versión que estás dispuesto a construir a partir de ahora. Convertirse en la mejor versión incluso cuando nadie mira es el verdadero reto del crecimiento personal. Es fácil comportarse bien cuando hay reconocimiento, aplausos o supervisión. Lo difícil es mantener estándares altos en la soledad, cuando no hay testigos, cuando nadie va a felicitarte ni a corregirte. Ahí es donde se define el carácter. Lo que haces cuando nadie te observa revela quién eres realmente, no quién aparentas ser. La mejor versión de una persona no se construye en momentos públicos, se construye en decisiones privadas.
en elegir hacer lo correcto aunque nadie lo sepa, en cumplir contigo aunque no haya consecuencias inmediatas, en mantener hábitos, disciplina y coherencia sin necesidad de validación externa. Cuando dependes de la mirada de los demás para actuar bien, tu comportamiento se vuelve frágil y condicionado. Cuando actúas por convicción, te vuelves sólido. Muchos se esfuerzan solo cuando hay presión externa. Trabajan mejor cuando alguien los evalúa, se cuidan más cuando alguien los observa, se comportan con valores cuando hay algo que ganar. Pero cuando esa presión desaparece, también desaparece el compromiso. Convertirse en la mejor versión implica actuar con el mismo nivel de exigencia tanto en público como en privado. No porque alguien te lo pida, sino porque tú te lo debes. La soledad es un espejo honesto. Nadie te engaña aquí. No puedes justificarte ni esconderte. Es en esos momentos cuando aparecen las excusas, la pereza, la tentación de hacerlo más fácil. Elegir tu mejor versión en ese contexto fortalece tu identidad. Cada vez que eliges bien sin testigos, refuerzas una autoimagen poderosa, la de alguien que se respeta y se sostiene. Ser tu mejor versión no significa ser perfecto, significa ser coherente, significa intentar hacerlo mejor hoy que ayer, incluso en lo pequeño. Es cuidar tu cuerpo aunque nadie lo note, formarte aunque nadie te aplauda, ser disciplinado aunque nadie te exija. Es hablarte con honestidad, reconocer errores y corregirlos sin necesidad de que otros te señalen. Cuando nadie mira, aparecen las verdaderas decisiones, saltarte un hábito o cumplirlo, postergar o avanzar, elegir lo cómodo o lo correcto. Esas decisiones parecen insignificantes, pero se acumulan. Con el tiempo, crean una diferencia enorme entre quien dices que quieres ser y quien realmente eres. La mejor versión se construye voto a voto, elección a elección, en silencio. Actuar bien solo cuando hay observadores es vivir para la aprobación. Actuar bien siempre es vivir con principios. Los principios no dependen del contexto, se mantienen incluso cuando no conviene. Eso requiere fuerza interna. Requiere haber decidido qué tipo de persona quieres ser, no solo qué resultados quieres lograr. Los resultados van y vienen. La identidad permanece. Convertirte en tu mejor versión también implica hacer lo que sabes que te conviene, no lo que te apetece en el momento. En privado, nadie te juzga si eliges lo fácil. Pero tú sí lo sabes, y esa conversación interna deja huella. Cada vez que te falas, debilitas la confianza en ti mismo. Cada vez que te cumples, la fortaleces. Esa confianza es invisible para los demás, pero fundamental para ti. Cuando actúas correctamente sin público, te liberas de la necesidad constante de validación. Ya no necesitas que te digan que vas bien, porque lo sabes. Esa seguridad interna te vuelve más estable emocionalmente. No dependes tanto de opiniones externas, porque tu referencia principal es tu propia coherencia. La mejor versión no se improvisa en momentos importantes, se entrena en momentos ordinarios. No aparece mágicamente cuando llega una oportunidad, se construye antes, cuando nadie está mirando. El carácter que muestras bajo presión es el mismo que desarrollaste en la calma. Si te has exigido en lo invisible, responderás con solidez en lo visible. Además, actuar con integridad en privado reduce el conflicto interno. No tienes que sostener máscaras ni versiones diferentes de ti mismo. Eres la misma persona en cualquier contexto. Eso genera paz, claridad y enfoque. No gastas energía en aparentar, la usas en crecer. Convertirse en la mejor versión es un proceso íntimo. Nadie puede hacerlo por ti. Nadie puede obligarte a cuidarte, a disciplinarte, a respetarte cuando estás solo. Esa decisión nace de entender que tu vida no se define solo por lo que los demás ven, sino por lo que tú eliges cuando no hay testigos. Ver la verdadera transformación no necesita escenario. Ocurre en la rutina, en el silencio, en la repetición constante de buenas decisiones. Es elegir leer en lugar de distraerte, entrenar en lugar de postergar, calar en lugar de reaccionar, avanzar en lugar de rendirte. Son elecciones que no generan aplausos inmediatos, pero construyen una base sólida. Cuando nadie mira, tienes dos opciones: relajarte y bajar el nivel, o exigirte y crecer. La diferencia entre una vida promedio y una vida con sentido suele estar en lo que haces en esos momentos invisibles. Elegir tu mejor versión, allí te convierte en alguien confiable para ti mismo, en alguien que no depende de circunstancias externas para actuar con valores. Ser tu mejor versión incluso cuando nadie mira es una forma profunda de respeto propio. Es decirte a ti mismo que tu vida importa, que tus decisiones cuentan y que no necesitas público para vivir con intención. Es construir una identidad que no se negocia, que no se apaga cuando se apagan las luces, que se mantiene firme incluso en la soledad y que, con el tiempo, se refleja naturalmente en todo lo que haces sin necesidad de demostrar nada a nadie.